Muy buenas noches, saludo cordial para todos nuestros televidentes, gracias por estar con nosotros. En su caso en casa, de lunes a viernes a las 6:25 de la tarde y a las 5:30 de la mañana la repetición. Soy Juan Carlos Hurtado Ochoa, director y presentador de este espacio de información, como no me canso de decirlo, acá construimos el conocimiento entre todos. Acá no hay es el que más sepa, no, entre todos construimos el conocimiento. El conocimiento es todos los días, todos los días, todos los días. Hay que estarse actualizando, eso es importante, uno no se las sabe todas. Hoy vamos a hablar sobre el polígrafo. ¿Y por qué del polígrafo? Y los pongo en el ambiente o en el contexto nacional porque sabemos que nos ven en otras ciudades del país. En la ciudad de Medellín ha habido una controversia con relación al proyecto hidroeléctrico de Hidroituango, una controversia entre empresas públicas de Medellín, alcaldía y gobernación, porque se dijo que se habría utilizado la prueba del polígrafo para que no hubiera fuga de información privilegiada. Y entonces nosotros, como acá nos interesa conocer realmente qué puede pasar con ese tipo de procedimientos, pues trajimos el tema acá para hablar si la prueba del polígrafo es una práctica legal. Y para hablar de este tema ustedes podrán hacer preguntas, comentarios, compartir con nosotros, no necesariamente tienen que hacer una pregunta sobre si han utilizado o no el polígrafo, es simplemente para que opinemos, participen en la línea telefónica que estará en pantalla. Y hoy nos acompaña el abogado penalista, el doctor Hernando Elí Grisales, quien tiene una hoja de vida que hasta para leerla acá es muy largo porque es especialista en Derecho Penal, tiene magíster también en Teoría del Delito, está terminando una especialización ¿en qué, doctor Hernando Elí? Ejercicio del derecho ante las altas cortes. Mejor dicho, usted está más preparado que un cumis, como dicen por ahí en los adagios populares. Gracias por estar con nosotros. Y además un abogado penalista muy consultado por el canal en distintos temas. Gracias por venir a este programa, doctor Hernando Elí. Es con mucho gusto. Que es una prueba de polígrafo. Es la utilización de un instrumento físico, mecánico, técnico que mide las reacciones cardíacas frente a determinadas preguntas afirmativas o negativas que son evaluadas por el operador del polígrafo de ese instrumento y de manera, digo yo, antitécnica, casi que empírica, concluye que lo que se está diciendo es verdad o es mentira. Doctor Hernando Elí, yo quiero que hagamos un ejercicio. Usted es especialista en Derecho Penal y yo especialista en Derecho Laboral y de la Seguridad Social. Y entonces digan, bueno, ¿y qué van a inventar ustedes acá? No. Lo que pasa es que algunas empresas, hemos sabido que algunas empresas para contratar personal o para despedir personal estarían utilizando la prueba del polígrafo, porque yo no conozco el nombre de las empresas, pero hay un ruido en la ciudad sobre ese tema, que hasta hay personas expertas o peritos expertos en el tema de ese ejercicio de la prueba del polígrafo. Desde el ámbito laboral, debo decirlo, no conozco que exista una norma dentro del procedimiento laboral colombiano, dentro de la normativa colombiana, que permita la contratación de personal y que le hagan la prueba del polígrafo y que eso pueda ser tenido en cuenta como una prueba, ni para la contratación, ni para adelantarle un proceso de descargo en el momento de un despido. Desde lo penal, doctor Hernando Elí, ¿qué puede decir usted? A ver, nuestra Constitución Nacional tiene un derecho fundamental que es el debido proceso y una garantía de no autoincriminación. Estas dos situaciones están en el artículo 29 y en el artículo 33. Voy a leer un pedacito de ambos y usted complementa. Artículo 33. El artículo 33 dice, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, es el de no autoincriminarse, que en Estados Unidos le dicen me acojo a la quinta enmienda. Y el artículo 29, que es el debido proceso, dice, el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado si no conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio, doctor Hernando. Bueno, entonces el artículo 33 dice que nadie puede ser obligado a autoincriminarse. El polígrafo de manera soslayada, maliciosa, tiene ese trasfondo de pretender que la persona que es sometida al polígrafo termine confesando, y la confesión no es otra cosa que una autoincriminación. El artículo 29 establece, o de él deriva entonces el principio de legalidad de los medios de prueba. ¿Significa esto entonces que los medios de prueba tienen que estar establecidos por la ley? Nuestra actual codificación procesal penal tiene libertad probatoria, pero también tiene una taxativa lista de medios de prueba. Si es dentro de la libertad probatoria, se podría preguntar, ¿es el polígrafo un medio legal? Y resulta que el medio
polígrafo no es legal porque implica autoincriminación, en primera medida. Segundo, se está cuestionando el principio de la buena fe y la presunción de inocencia de la persona que es sometida al polígrafo, porque quien es llevado al polígrafo, respecto a él se tiene duda de un comportamiento anormal o ilegal o inmoral. Entonces se le somete a esto como medio de presión, también de manera indirecta, para que termine atribuyéndose un hecho irregular o delictual que ha cometido o no ha cometido. Mejor dicho, no podría salirle a la fiscalía diciéndole, no, vea, dentro de las pruebas que tenemos acá para la imputación de cargos, tenemos las respuestas a una prueba de polígrafo. No, partiendo de un hecho, en materia procesal penal, una persona respecto de la cual se presuma es autor de un delito está asistido de presunción de inocencia y puede vincularse al proceso a través de un interrogatorio, pero ese interrogatorio exige que esté asistido de un defensor y que no se le hagan cargos en concreto. En el polígrafo no está asistido por un defensor y se le hacen cargos de manera maliciosa porque se le hacen preguntas orientadas al fin que persigue el empleador o quien utiliza la persona que maneja el polígrafo. Claro. Valga decir, y lo digo con mucho respeto, empresas públicas pretendía establecer cuál de sus empleados de determinada dependencia había filtrado información. Okay. Pues tuvo que haberle dicho al operador del polígrafo, pregúntele sobre esto, qué manejó, cómo manejó, por qué lo manejó, si usted lo filtró, si no lo filtró. Esa es una autoría intelectual que en última instancia puede constituir el delito de injuria. Y que dejaría de ser imparcial. Claro. Pero vamos a detenernos acá y ya vamos a decir entonces que hay otra serie de circunstancias, que es la injuria y la calumnia, que es otros posibles delitos que están también en la carta política, que los vamos a mencionar porque vamos a atender a don Raúl. Don Raúl, buenas noches. ¿Cuál es su comentario, su aporte? Sabemos que este no es un tema del día a día, pero bueno traerlo aquí. Buenas noches. Okay, buenas noches. Quería comentarles que, por ejemplo, en la empresa Tesaco, en las bombas de gasolina Tesaco, hace un tiempo utilizaban el sistema de polígrafo para colocar algunas personas. Un muchacho, por ejemplo, que iba a manejar una bomba, es decir, a tanquear los carros allá, y él le tocó que le hicieran esa prueba del polígrafo. Para poderlo contratar. Para poderlo contratar. Es que hay una cosa que plantea el televidente doctor Hernandoli para que complementemos y hagamos el diálogo. A mí me decía un colega, me decía, hombre, Juan Carlos, pero es que también, por ejemplo, quien vaya a manejar recursos en una entidad bancaria, hacerlo no digamos como la prueba, pero sí como un medio filtro ahí. Yo digo, no, a mí no me sigue cuadrando ese tema. No. Eso es absolutamente contrario a derecho, porque es que por mandato constitucional y en estricto derecho de toda persona se presume honradez, se presume buena fe. La buena fe. Cuando se va a colocar en duda esa honradez de esa persona, se tiene que contar con un mínimo medio de prueba. Sustentatorio entonces de usted tenemos conocimiento, no es la duda, no es la especulación, porque en derecho y más en materia penal lo único que se presume es la inocencia. Además que metámosle esto también desde lo laboral a propósito de lo que decía el televidente. Usted puede llegar a una empresa y en la empresa le pueden decir, vamos a hacerle la prueba del polígrafo. ¿Usted la acepta? Sí, yo la acepto. Venga, firme aquí, firme aquí. Yo hago la prueba del polígrafo. El día de mañana, si a mí me despiden, yo le digo, no, es que vea, a mí me despidieron y me contrataron con una prueba que no era válida. Y si yo no creo que ningún juez laboral vaya a aceptar eso como una evidencia. Sí, porque es una prueba que no está arreglada y es un medio de coacción indirecto. Es más, desconoce el que utiliza el polígrafo que el solo hecho de ser invitado o convocado a la prueba produce un estado de nerviosismo. Claro. Que el estado de nerviosismo por sí mismo afecta el sistema la cardíaco. Razón. Y lo que hace el polígrafo es detectar esa afectación del sistema cardíaco. Entonces, quien lee esa reacción del corazón ante las preguntas, con solo sentar a la persona, ya esa persona está alterada en su sistema cardíaco y va a registrar unas pulsaciones que para ese intérprete es sinónimo de está mintiendo. Venga, doctor Hernandoli, usted porque mencionaba, nosotros en el periodismo siempre hablamos de la injuria y la calumnia, porque usted trae a colación esos delitos que están en el Código Penal. En el Código Penal. ¿Por qué traerlos a colación? Y ya voy a mencionar algunos aspectos de esos mismos. ¿Por qué? Porque cuando a una persona la sientan al polígrafo indirectamente frente a un colectivo, le están haciendo la imputación de usted sospechamos que es una persona amoral o usted está atenta a la buena fe, derecho o contra la ley. Entonces ya lo están estigmatizando, particularizando frente al colectivo. Mire, aquí lo sentaron al polígrafo, algo debe, algo hizo. Esa es una forma de imputarle un hecho deshonroso que trasciende en su buen nombre, en su honra, en su dignidad, desde lo personal, desde lo laboral, desde lo social, desde lo familiar. Leamos rápidamente qué es la injuria. El artículo 220 del Código Penal dice, el que haga a otra persona imputaciones deshonrosas
incurrirá en prisión de 1 a 3 años y multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 1 a 4 años y multa de 10 a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y el 222, a usted le gusta mucho este artículo para el tema que tratamos hoy, injuria y calumnias indirectas. Es que es como una cosa indirecta, venga. El polígrafo está acá, pero casi que estamos dudando de usted. A las penas previstas en los artículos anteriores quedará sometido quien publicare, reprodujere, repitiere, injuria o calumnia imputada por otro o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otra semejante. ¿Qué pasará, doctor Hernando Elí, que vayan a contratar a alguien y entonces le hicieron la prueba del polígrafo y no lo contraten? Yo haría algo. En materia laboral, pues desconozco la materia, pero en penal... ¿En penal qué pasaría, por ejemplo? En penal, mírese esto. Quien ordena la prueba y quien la practica están vinculados en el delito de calumnia e injuria. Porque las personas, y voy a hablar en concreto de empresas públicas, pareciera que no tienen asesores en materia penal. Existen delitos como el acceso abusivo al sistema informático, revelación de secreto o asunto sometido a secreto. Si la contratación con Hidroituango, que ya nos estamos hasta enredando con si esa contratación estaba sometida a secreto, a reserva, o estaba, no necesitaba el polígrafo. Estaba guardada en un sistema informático. Correcto. Si quien accedió a ello para filtrar lo hizo de manera ilegal, estaba cometiendo un delito, ya si hubiera sucedido. Correcto. Luego entonces, si empresas públicas sentó a las personas allí al polígrafo, porque presume que hubo una filtración, desconoció que esas personas les está imputando un delito como es el acceso ilegal al sistema informático o revelación de secreto. Esa imputación tangencial indirecta los convierte en determinadores o en autores intelectuales, a las directivas de empresas públicas, y a ese operador del polígrafo también lo convierte en lo vincula en una coautoría, porque él tiene que saber que lo que está imputando es un delito. Paralelo a ello, le está imputando un hecho deshonroso. Ya será cuestión de la Fiscalía cuál de los dos imputa o los imputa de manera concomitante. Mejor dicho, en lo que vamos del programa, utilizar el polígrafo no es adecuado. Ni es adecuado, ni es constitucional, ni es legal, es violatorio del principio de no autoincriminación, es violatorio del principio de legalidad de la prueba, es violatorio de la presunción de la buena fe, es violatorio de la presunción de inocencia. Si eso no es suficiente para que se le ponga coto o se pare esta práctica absolutamente ilegal, entonces creo que desconozco el derecho penal. ¿En Estados Unidos cómo es el tema? Pues la verdad es que allá porque sí allá nosotros vemos eso en las películas. Ah, sí. Que el único que alteraba el polígrafo era Steven Seagal. Ponían el polígrafo y él tenía la capacidad y el autocontrol para no responder. Es que hay cosas tan elementales como desconocer que una persona va a una entrevista poseída por los nervios. ¿Será que sí pasó la entrevista? Eso ya le tiene alterado el sistema cardíaco. Sí, por supuesto. Para sentarnos aquí frente a una cámara, esto no lo maneja todo el mundo. No, esto da nervios. Claro que sí, entonces podemos ya estar alterados. Entonces, ¿estamos mintiendo? No, no necesariamente. Entonces, quien nos ponga aquí el polígrafo nos va a atribuir un delito, un hecho inmoral. Doctor Hernando Elí, esto es muy complicado, ¿no? Sí. Porque aquí en la ciudad de Medellín, y imagino que en otras ciudades del país también hay expertos, peritos para ese tipo de tema y pareciera que se está utilizando mucho. Pero este programa tiene por fin capacitar al ciudadano que acude a él como espectador. Sí, claro. Si el ciudadano no denuncia esta situación en materia penal, se va a seguir haciendo uso de este atropello a la dignidad humana. Me parece a mí que el televidente que ya haya sido atropellado por el polígrafo puede denunciarlo penalmente. Existen suficientes razones de hecho y en derecho para que se active la acción penal del Estado en contra de estas personas que ordenan el polígrafo y los que hacen el polígrafo. Los televidentes que quieran compartir, hacer comentarios, lo pueden hacer perfectamente, no tienen que hacer las grandes preguntas, comenten, compartan, porque como dice el doctor Hernando Elí, de pronto usted ha visto esas situaciones y qué bueno que aquí estemos hablando sobre este tema tan complejo, doctor Hernando Elí, porque prueba del polígrafo, la verdad es que es complicado. Mire, le voy a hablar desde lo laboral. Hay una teoría en lo laboral que dice la realidad está por encima de las formas. Y entonces a usted le dice, mire, aquí en esta hojita usted firma este contrato y se compromete a 10.000 cosas. Pero si esas 10.000 cosas no están acorde con la normativa laboral, pues el día de mañana la realidad acaba con esta formalidad. Por eso a usted le pueden poner polígrafo, a usted le pueden exigir 20.000 cosas y finalmente la realidad va a primar sobre las formas. Y en materia penal, toda persona está asistida a presunción de inocencia, así sea capturado en situación de flagrancia. No todo el autor material de un hecho delictivo es responsable por sí mismo, no.
Aquí la presunción de inocencia se mantiene a lo largo de todo un proceso y se desvirtúa a través de sentencia condenatoria en firme o se reafirma a través de una sentencia absolutoria en firme. Para irnos a la pausa, nosotros en la academia discutíamos mucho ese tema y usted que es tan bueno en el tema penal, que a veces con que una persona diga, yo le di muerte a esa persona, yo di muerte, yo fui, no basta con que lo diga, eso hay que probarlo, así lo diga. Porque existe el delito de la falsa autoacusación. Por eso el polígrafo es tan dañino, porque es que en el polígrafo se pueden admitir situaciones y se pueden estar haciendo para favorecer o encubrir a terceros. Por eso la necesidad de otros medios de conocimiento, que estén asistidos de legalidad, porque los contemple la norma o porque por lo menos se ha hecho con el cumplimiento de los requisitos mínimos, no trascender en la dignidad, no forzar una confesión, no coaccionar. Pero si el polígrafo ya fuera suficiente, entonces iríamos en desplazamiento de la Fiscalía y de la Policía Judicial. Porque y a ya todo todo le, estaría... a todo le colocaríamos polígrafo y una vez agotado el polígrafo, dígase sentencia. Sería un absurdo. Y hasta en la audiencia lo podrían utilizar. Sería una vía de hecho y sería pues un estado caótico en esta situación jurídica. Vamos a una corta pausa y ya regresamos hablando sobre la viabilidad o no del polígrafo. Aspectos importantes sobre la legalidad o no de la prueba del polígrafo. Las pruebas en materia penal se clasifican en regladas, contempladas en la norma, y las de tarifa legal determinada, que obedecen a un hecho de medio específico como el registro para determinar, por ejemplo, la propiedad de un inmueble. El polígrafo no puede adecuarse en ninguna de las dos, así que como medio de prueba no es válido en ningún caso. Otra cosa es que se utilice para determinar un indicio, pero por sí sola no tiene sustento legal. El polígrafo puede generar sensaciones confusas en la persona sometida a ella por la presión, los nervios y otros factores subjetivos que han sido motivo de serias controversias en el ámbito penal. Claro, imagínense si se pone uno nervioso muchas veces simplemente estando con la trabajadora social, con la psicóloga, cuando le ponen a hacer el dibujito para saber entonces qué comportamiento tiene uno, que entre otras cosas, doctor Hernando Eli, eso de los dibujos y las pruebas psicológicas y tal, ¿eso qué? Eso ya es un poquito más... Pues ya es una cuestión más apartada porque es simplemente un comportamiento mecánico, es una traducción de la personalidad, mas no implica que usted confiese su pasado, si es bueno o es malo, que es lo que se pretende con el polígrafo. Confiese usted qué tipo de persona es, qué errores ha cometido. En el polígrafo no se pregunta nada de qué tan bueno es, no, qué errores ha cometido usted en la vida. En eso y más si bien usted ha es trascendido en un derecho ajeno. Más bien es un perfil lo que buscan allí. Claro, y están buscando construir demostración de que usted no tiene la idoneidad moral y legal para desempeñarse en determinado cargo. Esa es la gran diferencia. Ejemplo, transportar valores. Sí, claro. Entonces, la mínima pregunta que le hacen es, bueno, ¿usted ha hurtado? Ah, sí, me hurté el confite en el Éxito. Cuando era niño. Ah, no, entonces no puede ser transportador de valores. No, pues claro. Tiene la tendencia a ser una persona que va a atentar contra el patrimonio de otro. Ay, Dios mío. Don Edgar Encalda, buenas noches. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. La preguntita es para usted, para que la pase al penalista. Claro. Vea, en el caso pues que usted comentó ahora de que no conocía pues casos en empresas de así del polígrafo. Sí. Yo tuve un compañero mío en Linda Lana que hizo pues, pasó las pruebas del trabajo y todo, y lo pusieron al polígrafo, y no pasó. Entonces, a ver, pues, para que en el caso, usted dice que no conoce esos casos, yo sí lo conozco por un compañero. No de nombres, pues, como empresas y esas cosas. Los casos, además que ya están dando, porque hasta hay empresas que están prestando el servicio. Es correcto, y el compañero mío no pasó el polígrafo. ¿No pasó? Sea, todo lo otro lo pasó exámenes, y la prueba ya psicotécnica ya en la empresa, pues, en el proceso que se estaba haciendo. A mí se me ocurre que eso hasta puede ser discriminación. Puede ser porque cuando lo pasaron al polígrafo, no pasó. Claro. Es que es un acto discriminatorio frente al colectivo. Si ya usted está vinculado con una empresa y lo llaman al polígrafo, pues ¿qué piensa la comunidad? Bueno, algo hizo. Claro. La empresa está sospechando de que está cometiendo no van a llamar actos al que está haciendo irregulares. No van a llamar al mejor ni al más al bueno mejor ni al que trabajador. más ha producido. Exactamente. Es un acto discriminatorio. Ahora, el amigo o compañero del televidente pasó todas las pruebas para y no contratarlo. Pasó una que es legal o ilegal. En mi concepto es una prueba ilegal. ¿Qué le preguntarían? ¿Usted qué pasado moral tiene? Y entonces su pasado moral no me satisface a mí como empleador potencial. No le doy el trabajo, es que no más lo vinculo. Antes de la pausa decíamos que a mí me parece hasta complicado también
que algunos empleadores revisen las redes sociales de quien van a contratar. Ah, no, es que el doctor Hernando Eli está acá en Facebook y tal, y lo vimos en una recocha y no sé qué, no, este no sirve para el trabajo. Yo también pienso que ahí eso está complicado, porque polígrafos, redes sociales, y la buena fe se está deteriorando. Se desconoce totalmente. Que es un principio fundamental. La evaluación de ese comportamiento humano físico lo está interpretando el operador del polígrafo y él le traduce a su contratante, esta persona a quien le acabo de hacer el examen no superó la prueba, pero no da una explicación legal. Es que una cosa es el comportamiento anímico o físico o cardíaco y otra cosa es ese comportamiento subjetivo que es lo que necesitamos nosotros para evaluar qué tipo de persona es. En materia penal, por fortuna, no basta el hecho material, no todo el que mata es culpable, porque el que mata lo puede hacer asistido a una causal excluyente de responsabilidad, valga decir una legítima defensa, un caso fortuito, una fuerza mayor. Entonces, si bastara simplemente el comportamiento del cuerpo, del corazón, para declarar culpable a una persona, entonces no necesitaríamos otros medios de prueba. Lo voy a incomodar. Usted que tiene tanto estudio y sobre todo teoría del delito y tal, ¿cuál sería la sugerencia para qué otras herramientas existirían desde lo legal, desde lo normativo, que eviten este tipo de situaciones que uno las ve hasta como invasivas? No, es que las herramientas ya existen. ¿Por qué utilizar Son otras? las pruebas establecidas por la ley, los medios de conocimiento establecidos por la ley. Bueno, pero usted los quiere saber, sospecha de alguien que haría, video. como para, sin atentar contra su dignidad. Es que la sospecha por sí misma es dañina, porque es un falso juicio de valor. Bueno, eso sí ¿derivado de qué? De la especulación. Y como especulación es algo subjetivo. En derecho y en materia penal se necesita de una mínima evidencia material a partir de la cual agotemos otros actos investigativos que nos demuestre que no solo existió el hecho material, sino que se acompañó del elemento subjetivo, valga decir conocimiento, voluntad, querer un resultado, o un actuar negligente, imprudente o de impericia, para entonces someter a la persona a la consecuente sanción penal, si a ello hubiere lugar. Don Carlos, buenas noches. ¿Qué quiere compartir con nosotros? Buenas noches, me interesó el tema porque hace poco estuve desempleado y en 2 empresas me realizaron el polígrafo. Una de ellas la pasé y en otra no lo pasé. Entonces, yo quisiera pues preguntar hasta dónde de pronto una tutela que uno... Pero sabe que además que su pregunta, cuéntenos, ¿qué sintió usted? No, ¿Le gustó que le hayan hecho esa prueba? No, me sentí como indignado pues porque no es justo uno con sus capacidades físicas, todo con ganas de laborar y simplemente discriminarlo a uno por una prueba de polígrafo. Pero en la que pasó la prueba, ¿lo aceptaron en el trabajo o finalmente usted tampoco...? Finalmente el proceso seguía en otro campo y pues en ese campo no pasé, pero la prueba del polígrafo en una vez sí la pasé. Sí, oiga, qué contradicción. Sin falsa modestia, esas dos situaciones me dan la razón. En cuanto que la prueba del polígrafo no es prueba última ni es prueba con suficiencia y eficiencia. Porque si en uno pasó y en otro no, significa que frente a un mismo instrumento, 2 operadores y frente a 2 personas sometidas al polígrafo existen 2 conceptos que chocan entre sí. Porque si la reacción cardíaca ante una pregunta negativa o positiva o autoincriminación fuera siempre la misma, pues todo operador del polígrafo llegaría a la misma conclusión. Esa persona está mintiendo. Pero si ya 2, el señor en una prueba pasó y en la otra no, significa que no es palabra última ni es prueba suficiente y eficiente. Por lo tanto, o por eso entonces, en materia penal, en nuestro sistema colombiano, no es admitido como prueba válida. Bernarda, buenas noches. ¿Qué quiere compartir con nosotros? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, gracias. Muy contenta escuchando el programa. Ah, qué bueno. Ay, muy interesante. Ay, doctor, para hacerle una pregunta, que a mí lo del polígrafo me parecía como una idea muy buena, porque entonces así uno sabría si la persona que están acusando es inocente o no. ¿Sabe por qué? Porque es que yo conozco una cárcel donde hay varios detenidos que son inocentes y son condenados y están inocentes, solamente que porque una persona que me cae mal, que lo aborrezco, que lo denunció que por un delito que la persona no cometió. Entonces a mí sí me gustaría como saber con esa prueba, a ver qué tan efectiva es la prueba. Pero Bernarda propone algo chévere. Pero debe quedar claro pues que la prueba del polígrafo no tiene cabida en nuestro sistema. No. Ahora, en materia penal, para que una persona la declaren culpable, no basta la simple afirmación que se puede hacer contener en una denuncia. Pero es que ya dice que hay muchos inocentes en las cárceles. Por eso. Pero es que para que se declare culpable una persona, no basta la simple afirmación que se consigna en una querella, una denuncia,
en un acto informativo, en una noticia crímenes. Claro. Se necesita el respaldo de otros medios probatorios. Tenemos, por fortuna, una muy buena fiscalía en este país en materia investigativa, una muy buena policía y unos muy buenos jueces. Aquí cualquier juez no condena a una persona con la simple afirmación de otro, porque dijeron que era malo, porque era un mal vecino, porque se comportaba mal. No. No conozco el caso en particular de su familiar o de esas personas que usted dice conocer como inocentes, pero tenga la seguridad que en mis casi 40 años que llevo en este ejercicio profesional, difícilmente, no he conocido el primer juez que condene a una persona de manera injusta y sin la necesaria prueba. Que se puedan equivocar los jueces en la apreciación de la prueba puede suceder, por eso existen las instancias, existe un tribunal y existe una corte ante los cuales se interpone una apelación y un recurso de casación, pero si no tuvo la oportunidad o no quiso o no contó con los medios para tratar de desvirtuar la prueba en contra, ya eso sí se me escapa pues como para evaluarlo si la persona sí fue inocente o no inocente. Se nos acaba el programa, doctor Hernando Elí. ¿Usted sería partidario de que en una reforma a la justicia se incluyera la prueba del polígrafo? Nunca. Por inconstitucional e ilegal, violatorio del principio de dignidad humana, de legalidad y de no autoincriminación, y por ende el debido proceso. Bueno, muchas gracias. Ojalá que los televidentes pudieran lograr encontrar algunas respuestas a este tema tan complicado, el polígrafo tan novedoso, de película, la cosa. Muy amable, doctor Hernando Elí, por estar con nosotros. Es con mucho gusto. Estuvo también con ustedes Juan Carlos Hurtado Ochoa en la dirección y presentación de este espacio informativo y de servicio. No se vayan porque ya viene la emisión central de Teleantioquia Noticias, porque Teleantioquia te ve en grande.